Bueno, voy a empezar a grabar ya por acá. Listo, entonces, como les digo, ya ahí sí todos ven la presentación, ¿cierto? Sí, Bueno, señora. ahora sí, la Torre de Babel y el nuevo orden mundial, siendo las 5:22, damos inicio. Yo espero no quitarle mucho tiempo porque de verdad este tema es súper corto. Bueno, resulta que después de que Dios envía el diluvio, bueno, les cuento, la historia del diluvio tiene demasiada relación con la Torre de Babel, porque precisamente exactamente después del diluvio se cuenta la historia de la Torre de Babel en la Biblia. ¿Dónde? En Génesis. Ya vamos a ver en cuáles capítulos. Resulta que después de que Dios destruye el mundo, ya hablábamos pues que fue algo global, Él promete no volver a destruirlo con agua. Y dice que la señal que Él va a establecer la va a mostrar en el cielo precisamente para que sea recordado por la eternidad ese pacto que él hace de que no va a volver a destruir el mundo con agua. Y ese pacto lo encontramos en Génesis 9, del 11 al 13. Ronald, ¿lo puede leer, por favor? Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Por siglos perpetuos mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Listo, gracias, Ronald. Entonces esto para que veamos que realmente pues Dios le dio esa promesa y que cada vez que nosotros actualmente vemos el arco iris, recordamos que Dios precisamente les prometió a ellos en el diluvio que no volvería a destruir la tierra con aguas. Precisamente esa es la razón por la que hoy en día pues existe el arco iris. Resulta que no mucho tiempo después de que Dios destruyera el mundo, porque pues llegó al colmo de Dios después de 120 años de no estar predicando y estar diciendo que vendría un diluvio, que entraron al arca, que se iban a salvar. La gente no hizo caso, se burló, esa historia, bueno, ya la estudiamos. Resulta que aproximadamente a los 100 años, los descendientes de Noé se apartaron de Dios. Noé tuvo 3 hijos, esos 3 hijos se llaman Sem, Cam y Jafet, y resulta que de esos 3 hijos nos dice Génesis 9 y 10, que está ahí en la esquinita, ahí se los puse, para los que pues lo quieran leer y comprobar por ustedes mismos. Sem y Jafet fueron descendientes, como quien dice, buenos, porque Noé vivió algo, pero bueno, eso no lo voy a explicar hoy. Noé vivió algo con lo que Sem y Jafet actuaron bien, mientras que Cam no actuó bien. Entonces, de la descendencia de Cam, Cam tuvo un hijo que se llamó Cus y Cus tuvo un hijo que se llamó Nimrod, y resulta que esa descendencia fue bastante mala ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque pues precisamente se alejaron de Dios y hacían cosas que Dios no, pues a Dios no aprobaba, a Dios no le gustaba. Resulta que no sé si alguna vez ustedes se han puesto a investigar lo que significan sus nombres. ¿Sí lo han hecho? O sea, sí con otros nombres, pero con el mío no. Ah, Nunca. ok. Nunca han investigado qué significa María o qué significa Clara, no. ¿Y No. alguien ha investigado qué significa su nombre? ¿O nunca? No, no, jamás. ¿No? Bueno, yo sí, no sé por qué nadie no. Bueno, yo una vez investigué qué significa Valentina y aunque muchos dicen que Valentina significa valiente, lo que significa es que tiene mucha salud. Eso significa Valentina. Y bueno, ¿por qué les digo esto de los significados de los nombres? Porque resulta que muchas veces cuando nosotros buscamos pues el significado de nuestros nombres o cómo es una Valentina, por ejemplo, uno como que dice, uy, sí, yo soy así, o uy, sí, yo tengo esto, o uy, no, aquí sí no soy así, bueno, así como que uno va viendo, ¿no? Resulta que en la Biblia era súper importante ponerle nombre a una persona porque como iba, o sea, el nombre que tuviera esa persona, así sería esa persona. Por ejemplo, la Biblia nos dice, un ejemplo, mi hermanito se llama Jacob, pero Jacob significa mentiroso. Eso es lo que significa Jacob. Y resulta que en la Biblia, Jacob, que es un personaje bíblico, fue mentiroso.
Dios de hecho después le cambió el nombre y le puso Israel, porque Israel significa que luchó con Dios. Y precisamente Jacob luchó con Dios, pero bueno, esa es otra historia. Moisés, por ejemplo, le pusieron Moisés porque fue sacado de las aguas. ¿Qué significa Moisés? Que fue sacado de las aguas. Entonces, bueno, para la época, pues, de ese momento de la Biblia, como que era más importante ponerle un nombre al hijo porque eso iba a ser el hijo. Sin embargo, pues para nosotros como que ya ponerle Ana María, Anacleta, Carla o lo que sea, ya como que no tiene mucho significado, ya como que es por, a mí me pusieron Valentina porque estaba de moda, bueno, yo no sé, ¿sí? En ese momento sí tenía más significado. Y resulta que el nombre Nimrod, que es nuestro protagonista de esta historia, significa rebelión. Sobre él, si les interesa en algún momento aprender, me dicen y también aprenderemos sobre él porque él es súper importante. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, resulta que Nimrod y esa descendencia pues de Cam que les digo, el hijo de Noé, que se alejaron de Dios, resulta que ellos querían construir una ciudad y que esa ciudad tuviera una torre. Y vamos a ver lo que nos dice en Génesis 11, los versículos 1 y 4. María Clara, ¿lo puede leer, por favor? Sí. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Listo. ¿Qué notaron en el primer versículo? Que toda la tierra tenía ¿qué? Una sola lengua. O sea, que hablaban todos ¿qué? El mismo idioma. Mismo Exacto. idioma. En ese momento todo el mundo hablaba el mismo idioma. ¿Cuál sería el mismo idioma? No, no sé la verdad cuál sería el idioma en ese momento, pero todos hablaban lo mismo. Sí, o sea, todos se entendían. Y resulta que en el versículo 4 nos dicen que ellos, encabezados por Nimrod, que es nuestro protagonista, dice que ellos dijeron, edifiquémonos una ciudad y hagámonos un nombre. ¿Y qué entienden ustedes con estos verbos? Que ellos cómo eran. No les dicen nada de estos verbos. Porque ellos no dijeron edifiquemos una ciudad y hagamos un nombre. Porque dicen edifiquémonos una ciudad y Porque hagámonos un lo nombre. querían para ellos nada más. Muy bien, Carla. Esto denota egoísmo. Ellos lo querían para ellos, para precisamente sobrevivir ellos. ¿Cuál era el propósito entonces de construir esta torre? Tenían tres propósitos. El primero, descubrir la causa real del diluvio, porque ellos decían, oh, hombre, o sea, que Dios envió un diluvio. No, no, no. Eso fue cuestión de la naturaleza, eso fue cuestión de, no sé, ellos querían hacer una torre lo suficientemente alta para que ellos pudieran ver y observar qué había causado naturalmente el diluvio, ¿sí? Entonces querían ver qué cosa de pronto les pueda decir el cielo, los astros, las nubes, bueno, qué sé yo, porque querían llegar tan alto que realmente pues querían investigar pues cuál era el propósito real. Resulta que aquí hago un paréntesis. Yo no sabía, hoy aprendí que hay un edificio llamado el Burj Khalifa, no sé cómo se pronuncia. ¿Sí han escuchado de este edificio? Te lo muestro en una fotico. Bueno, resulta que este edificio queda en Dubái y no sabía que mide 828 metros de altura. Actualmente es la estructura más alta de la que se tiene registro en la historia. O sea, es el récord Guinness pues de la estructura más alta que hay. La tiene Dubái. Resulta que la Torre de Babel medía 1,5 kilómetros. O sea, mucho más que el Burj Khalifa. O sea, entonces comprendamos pues la magnitud de lo que estas personas estaban haciendo. O sea, realmente era una super torre, ¿sí? Y para llegar a 1,5 kilómetros, a medir 1,5 kilómetros, era porque ellos eran realmente súper inteligentes, tenían mucha tecnología. Por eso les digo, a diferencia de lo que hemos creído en este momento. Vean que ellos, ¿cuántos años habían pasado del diluvio para que ellos hicieran esto? Si alguien estaba atento. 100.
Muy bien. ¿100 qué? 100 años. Muy bien. Habían pasado solamente 100 años después del diluvio aproximadamente. O sea, que vean, y vean lo inteligentes que eran y lo mejor dicho, o sea, diferente a lo que uno cree, que uno los cree que eran cavernícolas o que no sé qué más, bueno. En segundo lugar, ellos llegaban y decían, bueno, en caso tal que haya un diluvio, que nos vuelvan a destruir globalmente con agua, este edificio tiene la suficiente altura o va a tener la suficiente altura para que, bueno, el diluvio que haga lo que quiera hacer, las aguas que hagan lo que quieran hacer, pero desde que nosotros estemos en la punta, nos vamos a salvar. Porque ellos lo construyeron más alto de donde las aguas, o sea, ellos lo querían construir más alto de donde la Biblia nos dice que las aguas llegaron. Ellos sabían eso y ellos lo querían construir más alto. ¿Qué quiere decir que ellos pensaran que podía venir otro diluvio? ¿Qué les dice eso a ustedes? Dios les había prometido ya que no vendría otro diluvio, ¿sí o no? Lo vimos al principio, ¿cierto? O sea que si ellos están pensando acá que puede venir otro diluvio, ¿qué significa? Que siguen sin creer como en la palabra de Dios, ¿no? Muy bien, que sencillamente no le creen a Dios. Ya, sencillo, ¿sí? Y en tercer lugar, Nimrod, por eso me parece un personaje muy interesante, porque ustedes, ¿por qué celebran el 20? Bueno, nosotros, yo también lo celebro. ¿Por qué celebramos nosotros el 24 de diciembre? Y abrimos regalos y no sé qué más. Porque es el nacimiento del niño Dios, niño O sea, Jesús. de Jesús, ¿cierto? Muy bien. Del Hijo de Dios, ¿cierto? Resulta que Nimrod se hacía considerar el sumo sacerdote de Baal. Y la Biblia nos dice que Baal era el dios del sol, ¿sí? Entonces, obviamente, pues, ellos adoraban el sol y le llamaban, y bueno, Nimrod decía ser el sacerdote de Baal, o sea, el dios del sol. Resulta que Nimrod, como quien dice, no es que haya instituido la religión pagana porque ya venía existiendo, pero qué sé yo, quizá como que sí la quiso incrementar, por así decirlo. Y resulta que Nimrod, todo el mundo lo veía como con mucho respeto, porque dice la Biblia que hasta era un cazador súper temido y poderoso, o sea, la gente lo veía súper bien, súper guau, aparte pues descendiente de Noé, bueno. Y resulta que la gente, en un momento, perdón, un día, Nimrod se murió. Y resulta que Nimrod tenía de esposa a una mujer que se llamaba Semiramis. Esto es histórico, lo pueden buscar. Y resulta que cuando Nimrod muere, pues como bien dice, los fieles que seguían esta religión pagana de adorar al dios Sol, decían, ¿cómo es posible que nuestro profeta, que nuestro sumo sacerdote, pues muera, si se supone que debía ser inmortal? Semiramis, para continuar con esta creencia de que su esposo pues tenía superpoderes o qué sé yo, llegó y dijo, no, lo que pasa es que él no murió, él subió y ahora él es el dios Sol. De pasar a ser sumo sacerdote, o sea, como quien dice, un profeta, diría yo, sí, alguien importante para el dios Sol, ahora se había convertido en el dios Sol. Y resulta que ella tiene un hijo, no estoy muy segura si el hijo era de Nimrod, pero total tuvo un hijo al que le llamó Tamuz, y ella llegó y dijo que este hijo ahora era el que ellos tenían que adorar porque era el hijo del dios Sol. Y Tamuz nació un 25 de diciembre. Por eso digo yo que es tan interesante. Esto lo pueden buscar, esto es histórico, como les digo, y precisamente desde allí es que se ha tomado esa fiesta, pero en relación con el nacimiento de Jesús. Sin embargo, Jesús nunca nació ese día. Quien nació realmente ese día fue Tamuz. Y desde allí es que se viene pues con esa tradición, pero bueno, eso es otro tema del que hoy no les iba a hablar, pero pues me parece interesante. Resulta que cuando ellos empiezan a construir esa torre, que como les digo, ya tenían oficinas, habitaciones,
una altura demasiado increíble, Dios en Génesis 11, 5 y 7, veamos lo que hace. Carla, ¿lo puedes leer, porfa? Sí, Génesis 11. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Gracias, Carla. Si recuerdan la historia de Sodoma y Gomorra que vimos el sábado pasado, en los 3 pasos que yo les decía que Dios había hecho, ¿alguien recuerda esos 3 pasos o se los recuerda? Yo los anoté. Listo, María, cuéntenos, ¿cuáles eran esos 3 pasos? ¿Por qué es importante los 3 pasos que nos va a leer ahorita María? Porque resulta que se parece mucho nuevamente a esta historia de la Torre de Babel. Historia que, bueno, mientras María sigue buscando, fue súper real. Resulta que estuve también viendo videos acerca de la evidencia que hay sobre esto y se los voy a enviar por si les interesa verlos. Hay historiadores Valen, que han espere. estudiado esto. Dime. Yo tengo lo de que es separar, ¿sí eso? Sí, muy bien, ajá. Ah, bueno. El primero es separar, segundo, pedir que salgan de la ciudad y tercero, hacer caer fuego del cielo. Listo, gracias María. En este caso, Dios hace algo muy similar. Aquí también hace un juicio. Recordemos que el primer paso yo lo decía, o es separación o es juicio, que es lo mismo. Ya vamos a entender por qué juicio. ¿Qué se dictamina en un juicio, Diana? Si la persona es qué. Pues si la persona está diciendo la verdad o la mentira sobre algún hecho, acto, no sé. Bueno, ajá. ¿Y cuál es la sentencia que se da? Por lo menos en lo penal. Otra persona que Si le es, acaba. si es culpable o Ok, inocente. muy bien, ¿cierto? Entonces, precisamente esa sentencia, y esa sentencia pues después se ejecuta, ¿cierto? Resulta que Dios lo primero que hace es descender y ver si realmente se está edificando esa torre, o sea, ver cómo van, sí, obviamente cuando Dios desciende, que dice aquí la Biblia, ya la torre tenía, como les digo, la altura que tenía, ya la habían avanzado bastante y Dios sabía, ahí dice en el versículo 6, que nada los haría desistir de esto, o sea, ellos iban a continuar con su torre. Entonces, Dios primero hace un juicio. ¿Qué quiere decir eso? Ve si son culpables, ve si son inocentes. O sea, el primero ve lo que ellos están haciendo. El primero ve las obras que ellos están haciendo. ¿Por qué estos pasos que les digo son importantes? A medida que transcurran los sábados nos vamos a dar cuenta por qué son importantes. Y resulta que después de que él desciende y ve y dice, si es verdad, realmente ellos están edificando una torre, realmente tienen estos propósitos al edificarla, llega y dice, descendamos y confundamos allí su lengua. Descendamos, o sea, Dios no lo iba a hacer solo, ¿cierto? De hecho, lo hizo con los ángeles y confundió sus lenguas. Entonces, después de que él ve las obras de ellos, ahí sí ejecuta su plan. ¿Y cuál es su plan? Confundir las lenguas. Entonces ellos empiezan a hablar, bueno, no sé, unos español, otros portugués, otros alemán, otros chino, bueno, etcétera, ¿sí? Resulta que en Génesis 11:9 nos dice que precisamente esa fue la razón, o sea, esa confusión de lenguas fue la razón por la que la torre se llamara Babel. Porque, ¿qué significa Babel? Babel significa confusión. Porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra. Y al él confundir las lenguas, pues eso hizo que si María hablaba español y Ronald también, se fueran a vivir a no sé dónde. Que si Carla hablaba inglés y qué sé yo, Nicolás también hablaba inglés, entonces se reunía con Nicolás y se iban a ir para otro lugar. Que si Diana hablaba francés y conocía a un tal Felipe que también hablaba francés, se iban a otro lugar.
Y entonces así, precisamente por eso los esparció Dios por toda la tierra. Ahora, ustedes se imaginan una torre de esa altura, como ya pues estamos aquí analizando que tenía, eh, y que el de arriba pidiera una pala y el de abajo le subiera un martillo porque no le entendía. Resulta que la confusión que hubo fue increíble. Incluso entre ellos mismos empezaron a pelear. Porque, hombre, no nos entendemos. Y entonces eso hizo que la obra cesara y que ellos pararan hasta ahí. ¿Por qué les digo que el estudio hoy es súper corto? Porque resulta que la Biblia nos dice que al final de los tiempos, que estoy muy segura que en algún momento vamos a ver qué tan cerca estamos de eso, o si ya estamos en esos tiempos, dice que la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que habrá un poder que va a gobernar el mundo en ese fin de los tiempos. Y ese poder lo menciona Apocalipsis con un nombre llamado Babilonia. ¿Sí ven que tiene que ver con Babel? Por eso la comparación. Resulta que Babilonia, al igual que Babel, significa confusión. Y vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 17, 3 al 5. Carla, no mentiras, ¿quién no ha leído? O bueno, Ronald, ¿lo puede leer, por favor? Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, a que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Listo, gracias, Ronald. Resulta que si uno lee, por ejemplo, Apocalipsis 17, 3 al 5, Apocalipsis es un libro profético y por ser profético usa muchos símbolos. Símbolos como la mujer, que no es literal una mujer. Entonces, ¿quién es Valentina? Ya a partir del próximo sábado vamos a empezar a comprender la profecía como tal. Y les voy a comenzar a explicar qué significan todos estos simbolismos. ¿Por qué dice que está sentada en una bestia escarlata? Y resulta que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la mujer está vestida de púrpura, adornada de oro? ¿Por qué tiene en su mano un cáliz? ¿Y qué contiene el cáliz? Vino. ¿Y por qué vino? ¿De dónde? Dice que ese vino ella se la da a todas las naciones, precisamente porque Babilonia va a ser la que va a unir, como quien dice, a las naciones en torno a un sistema que esté en completa oposición a Dios. Ahora, ¿cuáles naciones? ¿De qué manera? ¿Cómo? Todas esas preguntas las vamos a ir respondiendo poco a poco. Es un proceso, obviamente, porque no todas las respuestas las vamos a tener de inmediato. Sin embargo, pues ya como quien dice, empezamos lo que sí es súper interesante y espero que no se pierdan. Dice también que tenía en su frente un nombre escrito y que decía que es la madre de las rameras, que es la grande, que es la madre también de las abominaciones de la tierra. ¿Cómo así? Pues lo vamos a estudiar también. No sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado acerca de la bestia. ¿Se han escuchado alguna vez acerca de la bestia? Bueno, ¿han escuchado alguna vez acerca del dragón? ¿Qué será el dragón? ¿Han escuchado alguna vez acerca de un falso profeta, del anticristo, del número 666, de Estados Unidos? ¿Sí sabían ustedes que Apocalipsis habla de Estados Unidos? Estados Unidos está en la profecía. Qué interesante. Entonces, esto es sencillamente un abrebocas para que no se pierdan el próximo sábado, donde vamos a empezar a estudiar todo lo que ahora sí nos compete para este tiempo. Y en la línea del tiempo de este mundo, vamos a empezar a ver dónde estamos y cuánto falta entonces para que este mundo llegue a su fin y cómo será esto, ¿cierto? Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas, es la hora de hacerlas, pues si todo lo entendimos perfectamente.
Valen, una pregunta. Sí. Pues usted y los otros, no sé, cuando estaba mencionando lo que en la torre se encontraba, bueno, Dios bajo, pues vino y trató de confundirlos con los idiomas. ¿No ha pensado que como debido a eso, o puede ser una de las razones que hizo que se dieran como tantas interpretaciones de la palabra de él? O sea, no sé, Entiendo su como la pregunta, María. diferencia de idiomas. Ajá. Porque es Bueno, que me María, refiero que en la Biblia hay palabras que no significan lo que nosotros creemos. Entonces, por eso la gente la interpreta de una manera diferente. es muy bien. Bueno, gracias María por su pregunta, excelente. Resulta que la Biblia, hay una regla para estudiar la Biblia y esa regla dice que la Biblia es su misma intérprete. ¿Qué significa eso? Que si la Biblia a mí, por ejemplo, me dice, y la mujer, por ejemplo, ahorita, lo que estamos leyendo en Apocalipsis, y la mujer estaba sentada sobre una bestia y no sé qué más, ta, ta, ta. Hay personas que van a leer la Biblia de la siguiente manera, entonces llegan y la abren y dicen, bueno, la mujer, ta, ta, ta. La mujer, ¿quién será? Yo pienso que la mujer es la Virgen María. Entonces dicen, sí, la mujer es la Virgen María. Ah, se sentó sobre una bestia. La bestia, pues, a ver, usted lee bestia y ¿qué piensa? Satanás, ¿cierto? Ah, la Virgen María sobre Satanás, listo. Ah, bueno, entonces así la van leyendo. Resulta que para evitar esas situaciones, la misma Biblia, si en Apocalipsis está que dice la mujer, la misma Biblia, digamos en Isaías, no sé, por decir algún libro, dice quién es la mujer. Si en Apocalipsis habla de bestia, entonces yo me voy a Deuteronomio y Deuteronomio dice quién es esa bestia. ¿Quiénes han podido realmente dar con los significados reales de lo que la Biblia quiere transmitir? Los que han estudiado la Biblia, precisamente como tiene que ser. Uno simplemente es como, si uno la estudiara como esas personas la han estudiado, mejor dicho, pero uno simplemente como que la lee y ya, ¿sí? Ahora, con respecto de si de pronto lo que nosotros en este momento entendemos, ¿será que si eso se entiende o si no, si quiere transmitir otra cosa, o si no, precisamente por la variedad de idiomas? Siempre se remiten al griego, al hebreo, al idioma original sobre el que la Biblia se escribió. No toda la Biblia se escribió en el mismo idioma. Sabemos que la Biblia la escribieron aproximadamente más de 40 autores y entre ellos habían pastores, reyes, profetas, siervos, bueno, de todas las categorías y no todos hablaban el mismo idioma. Entonces, cuando uno, por ejemplo, se le complica un poco entender el verdadero significado de algo, de una palabra, uno se va, un ejemplo, si ese texto, si estoy en Lucas y Lucas sé que lo escribieron en hebreo, un ejemplo, entonces me voy a ver, porque hay pliegos originales de la Biblia, ¿sí? O hay copias literal que las copiaron pues del manuscrito original, y entonces uno empieza a comparar y a decir, ah, bueno, en el hebreo usaron la palabra, digamos, Efas, un ejemplo. Ah, entonces Efas lo que quiere significar es que en hebreo Efas significa ta, ta, ta. Entonces ya hay uno como que va entendiendo. Pero ¿quiénes realmente hacen eso? Los que, por ejemplo, estudian teología, que es el estudio de los escritos pues, de la Biblia. Y precisamente ellos tienen más conocimiento de eso. Sin embargo, uno también lo puede hacer, pero pues claramente es de tiempo, ¿no? Yo creo que el estudio de la Biblia es un arte increíble y una disciplina de verdad de mucho esfuerzo porque trae muchas cosas que uno de pronto a veces no entiende al instante, le toca buscar bastante. Sin embargo, pues, como les digo, a través de lo que vamos a estudiar de ahora en adelante, yo espero que les guste mucho y vamos a poder entender realmente qué es lo que nos dice la Biblia y no porque yo lo diga, sino porque la misma Biblia lo dice, como les digo, no es que Valen, nosotros una digamos. pregunta. Dime, Diana. Es que, por ejemplo, yo tengo un amigo que es teólogo y pues él me contaba que prácticamente para ser padre, o sea, para ser un representante, por decirlo así, de la iglesia, todos tienen que estudiar teología, ¿eso es verdad? Diana, no todos. Resulta que están, por ejemplo, las iglesias de garaje,
que bueno, las llaman así, son iglesias de que, por ejemplo, a mí se me ocurrió armar una iglesia con ustedes, un ejemplo, y yo me digo que soy pastora, un ejemplo. ¿Tuve que estudiar algo? No, normal, porque pues la Biblia ya yo la interpreto como es, ya normal. En ese tipo de iglesias no es necesario que usted estudie nada porque sencillamente usted monta una iglesia y ya. E incluso dicen que si uno quiere tener plata, monte una iglesia. Sí, incluso hay personas que piensan de esa manera. Pero es muy diferente, porque realmente personas, por ejemplo, como los sacerdotes, tengo entendido que ellos sí tienen que estudiar teología. En mi religión también los pastores tienen que estudiar teología. De hecho, en Medellín está la universidad donde ellos estudian teología para ser pastores. Entonces, y bueno, y pues obviamente esas universidades creo que son certificadas por el gobierno precisamente. Tampoco es una universidad de garaje. Pero como le digo, Diana, no son todas las denominaciones. Hay denominaciones donde hay pastores o donde lo que sea y no necesariamente ellos estudian una carrera para hablar de la palabra de Dios. Y tampoco yo considero que sea indispensable estudiar una carrera para hablar de la palabra de Dios. Sin embargo, pues eso sí que les da un peso, obviamente. Porque bueno, yo por ejemplo, pues no he estudiado nada, pero sin embargo, pues me gusta estudiarla y pues la comparto también, ¿no? Pero pues sí, de ahí a montar uno una iglesia, Obvio. lo que uno cree, pues obvio que no. Móntela. No. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda. ¿Por qué, por ejemplo, la comparación de la Torre de Babel con el nuevo orden mundial? Precisamente porque así como en la Torre de Babel querían hacerse ellos mismos un resguardo, una salvaguarda para lo que supuestamente iba a venir, que según ellos creían era otro diluvio. De la misma manera se van a unir las naciones, pero ya sé que les voy a explicar cómo, cuándo, por qué, de qué manera, quiénes. Precisamente también, pero entonces, así como en la Torre de Babel lo hacían enfrentándose a Dios porque no confiaban en la palabra de Dios, de la misma manera se va a hacer ahora. Un sistema encaminado a estar en oposición a Dios completamente. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué? Todas esas preguntas se las iré respondiendo a medida de que transcurran estos sábados. Y pues ahora sí vienen como los temas así súper interesantes. Entonces los animo a que sigan viniendo y desde ya pues les agradezco a todos estos sábados que me han acompañado. No sé si quedan otras dudas, preguntas antes de que se termine la reunión. Bueno, entonces vamos a terminar con una oración. Cerremos nuestros ojos para orar. Amante Padre, que moras en los cielos, te damos las gracias, Dios, por la oportunidad que nos diste en este momento de estudiar tu palabra con María, Ronald, Carla, Diana, y bueno, los otros también que no pudieron estar, bendícelos y acompáñalos donde quiera que estén. Señor, te pedimos que a medida que vayamos y sigamos estudiando tu palabra, tú nos des de tu Espíritu Santo para que podamos entenderla, para que podamos realmente saber lo que tú nos quieres transmitir y que esas enseñanzas queden grabadas por siempre en nuestra mente y corazón. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, niños, gracias por haber estado acá acompañándome. No les quito más tiempo. Los espero entonces el próximo sábado, si Dios quiere. Gracias. Chao, bebé, A gracias. la misma hora. Usted, Gracias. Chao, que estén bien todos. chao.